Es un gran honor para mí poder darles la bienvenida a la sexta Feria de Derechos Humanos Anzoátegui 2024. Por sexto año consecutivo hemos organizado y desarrollado esta feria y este año le corresponde hacerle énfasis y honor a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este es un año especial porque está dedicado a los niños y niñas. Así que, como directora general de la ONG Sociedad Omni Jura, les doy la bienvenida y les invito a que nos acompañen desde este 8 de noviembre hasta el 7 de diciembre a todas las actividades que se tienen programadas, iniciando con las conferencias que maravillosamente y extraordinariamente desarrollarán profesionales en el área con una experiencia en todo lo relacionado con derechos humanos y muy especialmente con los derechos de niños, niñas y adolescentes. No se pierdan estas conferencias porque en verdad están o estarán a la altura de la ocasión por la calidad y la experticia de los y las conferencistas. También este año se realizarán 2 conferencias presenciales en el Palacio de los Niños, en la ciudad de Lechería, y actividades en vivo dedicadas a los niños desde el punto de vista informativo, educativo y recreacional en el Centro Español en la ciudad de Lechería. El día 7 de diciembre que se estará cerrando la feria con esta actividad en vivo y conferencia que será dada por nuestra aliada principal, Cintia Palomino Buleje, directora global de la ONG NEC Human, Red Sororidad, Pacto Entre Ellas Internacional y ACPAS. Así que, sin más preámbulos, les invito a disfrutar de todas las actividades, tanto online como en vivo, que tendrá la sexta Feria de Derechos Humanos Anzoátegui 2024. Hoy se inicia la sexta Feria de Derechos Humanos Anzoátegui 2024. Un motivo de alegría, de orgullo, de satisfacción compartir este espacio con muchísimos defensores, organizaciones y personas interesadas por la promoción y defensa de los derechos humanos. La Feria de Derechos Humanos Anzoátegui tuvo su inicio en el año 2019 en Lecherías, en el estado Anzoátegui, con la fundadora e impulsadora, la abogada Adelfa Malpica, directora de la ONG Sociedad Humanis Uria, quien inspiró la celebración de la Feria de Derechos Humanos en el estado Zulia, decidió crear e impulsar también en el estado Anzoátegui una iniciativa similar. Desde entonces se ha realizado año tras año esta experiencia conjuntamente con distintas organizaciones locales, nacionales, internacionales que han apoyado la feria y ha llegado hasta su sexta edición. Por lo tanto, es un motivo de mucha alegría y satisfacción. El objetivo de esta feria, como ustedes deben conocer, es realizar en distintas ciudades del mundo y especialmente en Venezuela acciones para poder educar, informar, promover, defender los derechos humanos a nivel local, nacional e internacional, con la participación activa de distintas organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, empresas y profesionales que voluntariamente decían sumarse a esta causa a favor de los derechos humanos.
La Feria de Derechos Humanos ha congregado a lo largo de muchísimos años personas de diferentes edades, contextos, experiencias, sobre todo organizaciones de la sociedad civil y personas que hacen vida pública y profesionales que han ofrecido su experticia, sus conocimientos y han participado en distintas iniciativas como foros, chat, foros online, foros presenciales que se han realizado año a año con un mensaje importante sobre las distintas temáticas vinculadas a los derechos humanos de hombres, mujeres y niños. O sea, de esta manera, esta feria tan importante nos da inicio y para mí es un motivo de orgullo y satisfacción ser la primera persona que comparte con ustedes este espacio. De esta manera, inauguramos y bueno, y damos inicio a la primera presentación. Fíjense, Carlos Trapani, coordinador general de SECODAP, quien nos acompaña en esta presentación. El tema que queremos compartir con ustedes en esta jornada tiene que ver con el reclutamiento y la trata de niños por parte del crimen organizado. Pero analizar el fenómeno del reclutamiento y la trata de niños desde una mirada de políticas públicas, con énfasis en aspectos bioéticos y jurídicos. Y poder analizar el tema del reclutamiento, bueno, desde una mirada sensible a las políticas públicas y sobre todo saber cuáles son los vacíos, los obstáculos, las dificultades y sobre todo si hay correspondencia desde el enfoque jurídico de derechos humanos y el enfoque bioético, especialmente para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿cómo nace este tema? Y aquí un poco de contexto y de historia. Desde el año 2015, el gobierno nacional decidió crear zonas de paz. Zonas de paz era un espacio donde había una tregua con grupos de delincuencia organizada en función a lograr la pacificación. Y en esta tregua, uno de los aspectos medulares era la ausencia de presencia policial en esos territorios. Eso lo impulsó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, y de esta manera, bueno, se fijaron territorios de paz, especialmente en la zona, la cota 905, que corresponde a la fachada suroeste de la ciudad capital. La constitución de estas zonas de paz lo que conllevó, bueno, fue un control territorial por parte de grupos armados. Lejos del fin, que era la pacificación, que era el establecimiento de una sana convivencia en estos territorios, el efecto fue todo lo contrario. Hubo control de grupos armados, control territorial, control social y sobre todo frente a una ausencia total y absoluta del Estado. Y en esas comunidades, especialmente en la cota 905, los niños de este sector popular eran víctimas especialmente sensibles a una forma de violencia. ¿Cuál es el problema que hemos visto, sobre todo en el análisis de lo que ocurrió en la cota 905? Que hubo, se invisibilizó de una forma absoluta el delito de tratas de estos niños por parte del crimen organizado. Estos adolescentes que fueron vinculados, que fueron captados, se les categorizó como victimarios y nunca se pensó que esos adolescentes también fueron unas víctimas de parte de estos grupos armados irregulares. Bueno, este es el tema central que nos lleva al análisis de el fenómeno del reclutamiento y la trata de niños. Siguiente, por favor. Fíjense, ¿cuál es la importancia de este proceso de investigación que desarrolló SECODAP en esta zona? Se realizó en la zona de la cota 905, La Vega y el Cementerio. Y el objetivo central de la investigación era poder visibilizar la vulnerabilidad de los niños por parte del crimen organizado, sobre todo entendiendo lo que son unas víctimas especialmente vulnerables y en ese sentido cobra vital importancia poder establecer acciones de protección no solo para atender a la víctima, sino evitar a la víctima, especialmente por parte del crimen organizado. También la investigación busca generar evidencias, ¿no?, sobre la falta de mecanismos efectivos de prevención y protección a los niños, en términos de atención, intervención, restitución de derechos, estrategia de prevención, bueno, cómo era el análisis para poder garantizar
estas condiciones mínimas de protección. Sobre todo, la investigación también buscó generar conocimiento que contribuya a la promoción de medidas efectivas para prevenir, proteger y perseguir el delito de reclutamiento y trata de niños, porque, y me adelanto un poco al final de la presentación, el delito de trata fue totalmente invisibilizado en la intervención del Estado en estas comunidades. Y bueno, y por último, presentar un análisis crítico desde una perspectiva bioética y jurídica para la toma de decisiones informadas. O sea, desde el punto de vista jurídico, cuáles son las pautas, cuáles son los parámetros y sobre todo si este marco jurídico tiene sintonía con principios generales de la bioética, bueno, para que haya correspondencia, no solo que la intervención sea desde el punto de vista legal apegada a derechos, sino que esa intervención también tenga un enfoque ético a los fines de poder establecer medidas efectivas de protección y prevención frente a esta forma de violencia. Siguiente, por favor. De esta manera, nuestro marco teórico tuvo como dos grandes enfoques. Un primer enfoque que tiene que ver con la valoración bioética del reclutamiento de los niños por el crimen organizado. Es decir, ese fenómeno que ocurrió y que seguramente ocurre en otros territorios del país, como en el arco minero del Orinoco, en las zonas de frontera. Bueno, ¿cómo valoramos el marco jurídico y el marco bioético desde la perspectiva de la autonomía, de la beneficencia, de la no maleficencia, de la justicia y un principio especial que estamos incorporando en el análisis que tiene que ver con la protección especial de los niños y adolescentes, especialmente en estos contextos de altísima vulnerabilidad y en estos contextos de altísima violencia contra ellos y sus familias. Y el segundo referente tiene que ver con la valoración jurídica del reclutamiento. Cómo está tipificado en nuestra legislación nacional, en la legislación internacional, cuáles son las sanciones penales que se establecen frente al delito de trata de niños por parte del crimen organizado, cómo son las medidas de protección a los niños en el marco de sus derechos y en poder establecer mecanismos para que puedan tener una convivencia familiar y comunitaria segura, así como desde el punto de vista jurídico, cuáles son los mecanismos de protección a las víctimas, que son elementos importantes, bueno, para poder establecer nuestro marco teórico y en función de nuestro marco teórico poder hacer el análisis, bueno, de cómo se está haciendo la intervención para este tipo de vulneraciones. Por lo tanto, si tuviésemos que pensar en un problema, en una pregunta, nos pudiésemos hacer la interrogante, bueno, cómo los principios bioéticos y los marcos jurídicos orientan el diseño de políticas públicas a los fines de prevenir y abordar el reclutamiento de niños por el crimen organizado. Sobre todo valorando que las prácticas de reclutamiento por el crimen organizado constituyen prácticas de trata de personas como una forma de esclavitud moderna. Entonces, para nosotros es importante hacer esa valoración para poder identificar desafíos, nudos críticos y sobre todo oportunidades de protección, no solo del niño, sino también de esas comunidades. Siguiente. Fíjate, hay algunas teorías que para nosotros son importantes a los fines de poder establecer criterios sobre cómo analizamos este fenómeno de violencia. Hay una primera teoría que vale la pena analizar, que tiene que ver con la teoría sobre el reclutamiento desde el enfoque del control social. Fíjense que el reclutamiento, desde esta teoría de control social, los factores de desorganización social vinculados a la pobreza, a la falta de oportunidades educativas, vinculadas a la falta de oportunidades laborales, así como el debilitamiento de la estructura familiar, aumentan la vulnerabilidad de los niños a ser reclutados por estas redes criminales. Entonces, la falta de cohesión social, la falta de capital social, tiene que ser una forma de poder comprender el reclutamiento. Esta teoría lo que nos indica es que la falta de control social representa un factor de riesgo producto de la desorganización. Y frente a esta desorganización son los niños quienes son los sectores más vulnerables y más susceptibles a ser víctimas de violencia. Sobre todo porque desde el enfoque del control social se debilita los mecanismos de protección, se debilitan los mecanismos de control, dejando a los niños especialmente sensibles a la influencia, a la manipulación, a la captación
de estos grupos de delincuencia organizada. Hay otra teoría que también nos permite el análisis, que tiene que ver con la teoría del capital social. Eh, la ausencia de redes de apoyo, la ausencia de relaciones sociales positivas en el entorno donde los niños viven, exponen que estos niños sean víctimas de violencia. Si yo sufro violencia en mi familia, si yo sufro violencia en mi comunidad, esos son elementos importantes para poder entender el reclutamiento, porque según esta teoría, la falta de entornos protectores hace que los niños sean especialmente sensibles. Eh, la ausencia de redes de apoyo, la ausencia de redes de protección incrementan que los niños estén expuestos. Hay otra teoría que tiene que ver con la desigualdad estructural, sobre todo los niños que provienen de entornos de alta vulnerabilidad económica, de alta vulnerabilidad social, son víctimas especialmente sensibles. Fíjense que la teoría de la desigualdad estructural ofrece una perspectiva interesante para comprender el reclutamiento y la trata, porque te habla de que las condiciones sociales, las desigualdades, las desigualdades económicas que existen en la sociedad, contribuyen a la participación de niños en estas actividades delictivas. Entonces, en estos entornos de exclusión, las víctimas de trata y reclutamiento son especialmente manifiestas. Esta teoría de desigualdad estructural pone en relieve la necesidad de atacar las causas subyacentes a las desigualdades y sobre todo trabajar en mecanismos de que puedan generar oportunidades más equitativas para todas las personas, especialmente para los niños, como una forma de prevenir su involucramiento en actividades delictivas. Entonces, en base a estas teorías que nos permiten entender el fenómeno de trata, bueno, tenemos que ver cuál es nuestro punto de partida en términos de protección. Hay otro elemento importante que tendríamos que ver, que tiene que ver con la falta y desafíos en la valoración jurídica y la valoración bioética del reclutamiento. Fíjense que identificamos unos nudos críticos que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de coordinación institucional. Un sistema de protección que ni sistema ni protege, con pocas capacidades de respuesta, con pocas capacidades de seguimiento, una insuficiente capacitación, la falta de capacitación constante, de sensibilización adecuada a los funcionarios encargados de abordar este problema, bueno, limita la capacidad para identificar y atender de manera efectiva a las víctimas. Es fundamental, proporcional, formación continua en el ámbito jurídico, en el ámbito de la salud, para una mejor comprensión, sobre todo de las complejidades bioéticas, legales, sociales, relacionadas al reclutamiento y la trata de niños. Otro elemento que es un factor que dificulta mucho tiene que ver con las severas limitaciones en términos de protección y asistencia a víctimas, donde hay pocos programas, pocos servicios, por lo tanto es necesario fortalecer esos mecanismos de protección que permita garantizar acceso a servicios integrales de atención médica, psicológica, jurídica, pedagógica, social, económica, sobre todo económica, para poder atender a las familias que se encuentran en pobreza o pobreza extrema. En la medida que estos programas de rehabilitación y reintegración, bueno, es lo que permite reconstruir vidas en contextos de violencia. Y hay otra deficiencia importante, bueno, que tiene que ver con la corrupción y la falta de recursos. El crimen organizado se alimenta de la violencia y también se alimenta de la corrupción. A medida que esta problemática exista, bueno, va a haber dificultades para la implementación de políticas públicas, para la implementación de programas efectivos. Entonces no podemos ver esto sin el impacto económico que requiere para que la política pública sea realmente efectiva. Todos estos referentes teóricos es lo que nos da pie para poder analizar el tema del reclutamiento y la trata de niños. Siguiente. Hay unos antecedentes que me parecen interesantes mencionar. Fíjense que no es una investigación necesariamente inédita de Cecodat, sino que otras personas han hecho aproximaciones teóricas sobre esto. Gastón Vergara, en el año 2019,
analizó las implicaciones éticas y legales del reclutamiento y trata de niños por el crimen organizado. Y en ese momento identificó una falta de Estado, de institucionalidad que permita la protección efectiva de los niños. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017, en un informe sobre niñez y crimen organizado, bueno, analizó y sobre todo relacionó el delito de crimen y trata de personas con fines de explotación sexual en América Latina y el Caribe. Sobre todo el estudio permite identificar causas, consecuencias y cuáles son las obligaciones que tiene el Estado para hacer frente a esta problemática. Siguiente, por favor. A nivel nacional, hay 3 investigaciones que valen la pena tener presentes. Oliveros, en el año 2016, analizó las consecuencias bioéticas y legales del tráfico de personas, con énfasis en implicaciones bioéticas y legales. Ahí se basó que todo lo que tiene que ver con el reclutamiento y trata tiene una afectación directa a la dignidad de todas las personas. Y sobre todo, bueno, cómo esta forma de violencia minimiza las capacidades ciudadanas, donde el derecho más afectado es el derecho a la integridad y evidentemente a la dignidad que tienen todos los seres humanos. Zuluaga, en el año 2018, analizó la participación de la sociedad en la prevención de la trata de personas y constató la escasa participación del Estado. Las pocas acciones que se hacen para atender las causas estructurales son iniciativas de sociedad civil, iglesias, grupos deportivos, iniciativas de corte comunitario, pero el elemento interesante, bueno, es que hubo una ausencia total del Estado en términos de prevención y en términos de atención. Y en el año 2022, desde SECODAP, documentamos distintas prácticas y dinámicas de reclutamiento de niños, sobre todo en la Cota 905, La Vega y el Cementerio. Y lo interesante de esta investigación fue que identificamos motivaciones. O sea, ¿cuáles son las motivaciones para que un niño forme parte de una banda armada? Coqui, Bampi, Garby, cualquiera de ellas. Y sobre todo que esta investigación, el levantamiento de campo, se hizo una vez finalizó los operativos policiales y militares del año 2019 y 17, entre el 17 al 19, donde, bueno, ahí hubo el desmantelamiento por vía de fuerza por estos operativos de estas bandas de delincuencia organizada. Fíjense que en términos de la motivación, una primera motivación tiene que ver con la escasez, con el desabastecimiento de alimentos y de efectivo. Entonces el adolescente tenía como motivación para formar parte de estas bandas, bueno, el acceso efectivo y el acceso a insumos de primera necesidad. Había otra motivación que está vinculado con esa sensación de protección y de seguridad que ofrece el grupo armado. O sea, a medida que yo me vinculo, me acerco en mi comunidad, me siento mucho más protegido. Había otra motivación que tiene que ver con las fiestas, esas famosas mega rumbas, mega fiestas, donde el adolescente, bueno, participaba y tenía acceso a drogas, alcohol, acceso a mujeres, bueno, y a cualquier cantidad de beneficios, por así decirlo, que en condiciones normales el adolescente no tuviese acceso. Entonces, las mega rumbas y todo el imaginario que se construyó con respecto a eso era una motivación para participar en estas bandas armadas. Y otra motivación interesante tenía que ver con las relaciones entre pares, cómo el adolescente se ve frente a otro adolescente de su comunidad cuando estoy vinculado a un grupo armado. Entonces, esa sensación de reconocimiento, de estatus, era otra motivación. Esas fueron las motivaciones. Pero cuando vamos a analizar las formas de participación, identificamos varias modalidades. Que no necesariamente era una carrera criminal, no es que de una participación iba a otra y así sucesivamente, pero bueno, eran formas que logramos identificar. La primera forma de identificación, sobre todo para niños de corta edad, niños de 10 años, eran mandaderos. El ser mandadero, el que hacía encargos, encomienda, compras, si bien es cierto, no formaba parte activa de la banda, siempre estaban los primeros coqueteos con ellos. Evidentemente, a medida que aumentaba mi dependencia, mi disciplina, mi sumisión a la banda, se incrementaban los riesgos. Entonces, ser mandadero lo vimos en prácticas en niños especialmente de 10, 11, 12 años. Había otra forma de participación que eran niños gariteros. Garitero es el celador, es el vigilante, es el que está en puntos específicos de la comunidad y hacía acciones de delación. Delación no solo al quebrantamiento de normas
que impone la banda a la comunidad, sino también hacía delación sobre la presencia de la policía. Ahí había un mayor nivel de control, hay un mayor nivel de participación y hay un mayor nivel de involucramiento. Entonces, fíjense que los niveles de riesgo es distinto cuando eres mandadero a cuando eres garitero. Había otra tercera forma de participación que era traficante, cuando hacían tráfico de droga en distintas modalidades, en menor o mayor cuantía, dentro o fuera de la comunidad. Entonces, ahí la rendición de cuentas, la sumisión, la disciplina, demostrar capacidades, bueno, eran como elementos importantes y ahí vean que se incrementan los riesgos para los adolescentes. Y el otro elemento, bueno, que fue difícil como categorizarlo, colocarle el nombre, pero bueno, fue el nombre de malandro. El malandro es el que ejerce fuerza o violencia vital, es el que tiene acceso a armas de fuego, es el que participa en actividades delictivas y evidentemente hay una sumisión total y ahí hay un control de la banda sobre la vida de estos adolescentes. Fíjense que eran desde mandaderos, gariteros, traficantes y malandros. Era como una carrera, pero insisto, tú podías pasar de mandadero a malandro o de garitero a traficante, no necesariamente hacías un recorrido. Eran las distintas modalidades de participación. Habían otras modalidades dependiendo del territorio. Fíjense que la vinculación de niños al crimen organizado desde la Cota 905 era una vinculación más emocional. El coqui, Carlos Revete, que era el líder de la banda, visible incluso en redes sociales, era el protector, era el benefactor. Entonces, el imaginario de la comunidad, bueno, que él estaba ahí para proteger. Entonces, había una relación casi afectiva con el coqui. Pero cuando vamos a La Vega y el cementerio, sobre todo en las partes altas de La Vega, hubo una búsqueda intencional de niños y adolescentes con fines de reclutamiento. Habían dos modalidades. La primera modalidad era el pastoreo de vacas. En las partes altas de La Vega había hombres a caballo armados pastoreando vacas. Pero en ese pastoreo, en definitiva, era una labor de inteligencia, porque en ese pastoreo yo podía ubicar las partes altas y bajas de la comunidad, las entradas y salidas, yo podía incluso identificar las dinámicas de la comunidad y yo podía identificar los niños que estaban solos, que estaban desescolarizados o que tenían mayores riesgos. Frente a eso, la banda se aproximaba. Pastoreo de vacas como una actividad de inteligencia, y había otra actividad de inteligencia que eran la figura de los cambistas. En las cajas CLAP, que es este programa de alimentación que tiene el gobierno, uno de los alimentos que más se rechaza son los frijoles chinos. O sea, había una persona que hacía la figura de cambista y cambiaba los frijoles por otros artículos de primera necesidad y recorría el barrio haciendo esta actividad. Bueno, en esa actividad, en todo este movimiento, hacía labores de inteligencia. Entonces ahí podíamos ver las mismas circunstancias, niños que estaban solos, niños que estaban desescolarizados, niños que eran víctimas de violencia, niños que tenían algún tipo de adicción. Entonces, bueno, frente a eso había una acción intencional de búsqueda y captación de niños y adolescentes. Son como los antecedentes para que nos permita analizar el fenómeno del reclutamiento y la trata de esta perspectiva jurídica y bioética. Si quieres pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, el problema que nos planteamos en su momento, bueno, es cómo los principios éticos y jurídicos orientan el diseño de políticas públicas. No nos interesa cualquier tipo de intervención, sobre todo que en estos casos tenemos como la sensación de la mano dura a las comunidades, y bueno, la historia de América Latina y Venezuela ha demostrado que la lógica de la mano dura no funciona. La lógica de la mano dura lo que genera son mayores niveles de violencia y de desprotección. Lo que hay es extender estrategias de una perspectiva de derecho que me permiten ubicar las causas subyacentes y sobre todo fortalecer el capital social de estas comunidades. Vamos a la siguiente. Bueno, algunos hallazgos que me parecen importantes poder ir aterrizando, sobre todo en base al planteamiento que he ido formulando. El primer elemento que me parece interesante es entender el marco jurídico y legal que regula todo lo relativo al reclutamiento del niño por el crimen organizado. ¿Qué encontramos desde este punto de vista? Que nuestro marco jurídico brinda un sólido reconocimiento y tipificación del reclutamiento forzado de niños como una manifestación de trata de personas. Y aquí hay dos distinciones, lo que es el reclutamiento forzado y el reclutamiento forzoso. El reclutamiento forzado son por causas externas al contexto, pobreza, violencia. Pero hablamos de reclutamiento forzado
es un reclutamiento intencional. De la banda busca el niño y lo capta. Ambas modalidades están perfectamente reconocidas en nuestro marco jurídico, sobre todo cuando estas prácticas están desarrolladas por el crimen organizado. Por lo tanto, el corpus juris internacional, incluso nacional, está, tiene parámetros, está robusto. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, o el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que es el famoso Protocolo de Palermo, la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de Sobreventa, Prostitución y Utilización de Niños en Pornografía, así como el Protocolo Facultativo de Conflictos Armados. Entonces, a nivel del derecho internacional, de los derechos humanos, no hay duda sobre el reconocimiento de la trata dentro de las modalidades de reclutamiento por el crimen organizado. Y a nivel interno, bueno, está la Constitución, sin duda alguna, está la LOGNA, son normas que convergen de manera clara y coherente en los delitos de reclutamiento de niños por el crimen organizado, así como se ratifica de una forma muy clara, las obligaciones del Estado frente a estas situaciones. Por lo tanto, y aquí es la conclusión, el problema no es jurídico, el problema es político. El marco jurídico es suficientemente claro, donde se establecen los delitos, las sanciones, los procedimientos, los mecanismos. Entonces, si en lo jurídico no hay dificultades, bueno, ¿qué pasa? El problema no es jurídico, el problema es político. Vamos al segundo elemento que tiene que ver con los principios éticos. Si aplicamos esas máximas de la bioética que van desde la autonomía hasta la beneficencia, no maleficencia, justicia, bueno, ahí vamos a ver datos interesantísimos. Bueno, que son principios propuestos por Bernard Childress, que son los pilares fundamentales de la bioética. Fíjense, cuando habla de la autonomía, hay correspondencia entre el principio de autonomía bioética y el marco jurídico, porque la autonomía se manifiesta en la legislación al reconocer el derecho de los niños a vivir libres de coacción, coerción y de reclutamiento. Este principio se traduce en la obligación del Estado en garantizar la protección de los derechos de los niños y su dignidad, permitiéndose tomar decisiones libres a presiones externas o coerción y vivir en entornos seguros. Por lo tanto, el niño reclutado, el niño captado, es un niño donde no hay autonomía de su voluntad. Puede ser forzado o puede ser forzoso, pero en ambas circunstancias ahí no hay autonomía. Fíjense que el niño puede decir que sí, pero ahí ya no hay un consentimiento perfectamente manifestado. Entonces, dentro de la lógica de la bioética, el principio de autonomía se manifiesta y hay correspondencia interesante. Cuando hablamos del principio de beneficencia, que es hacer el bien, se refleja en nuestra legislación a través de la obligación de brindar asistencia y apoyo a las víctimas del reclutamiento y trata de niños. El Estado y la comunidad internacional tienen responsabilidad ética de garantizar que todos los niños afectados por el reclutamiento reciban atención y servicios necesarios para una correcta recuperación y reintegración. Cuando hablamos del principio de beneficencia, no hacer daño, se evidencia en la legislación, en las medidas de prevenir y sancionar el reclutamiento y trata de niños, reconociendo que hay un daño indiscutible de estas prácticas en la vida de los niños. Ahí hay un daño, evidentemente, al físico, psicológico, moral, familiar, educativo. Entonces, no hay lugar a dudas que el principio de beneficencia también se refleja en la legislación. Y cuando hablamos del principio de justicia, como el cuarto pilar de la bioética, bueno, tiene que ver y se manifiesta en la legislación con la necesidad de promover y el derecho a promover la igualdad de acceso a la justicia y a la protección de los derechos de todos los niños, independientemente de su origen o situación personal o familiar. Y por lo tanto, la legislación garantiza que se haga justicia y que se sancione a los perpetradores de estos crímenes. Fíjense que cuando fueron los operativos policiales y militares, a los adultos detenidos se les imputó el delito de uso de niños para delinquir e incorporación de niños en bandas armadas. No se les imputó el delito de trata, pero a los adolescentes detenidos se les imputó el delito de terrorismo. Entonces, ese adolescente se ve como un victimario y no como una víctima del contexto. Sin duda, el adolescente pudo haber cometido algún delito y hay una responsabilidad de aplicar el procedimiento que la propia ley establece. Pero para poder entender una correcta intervención frente a ese adolescente que es victimario, hay que partir del principio de que ese adolescente victimario
también fue víctima en su familia, en su escuela y en su comunidad. Conclusión, el problema no es jurídico, el problema no es bioético, el problema del reclutamiento y trata de niños es un problema político. Hay otro principio que, si bien es cierto, no es propio de la bioética te permite esa flexibilidad de incorporar otro, que tiene que ver con la protección especial de los niños, que es un pilar fundamental en la legislación, donde parte del reconocimiento de la vulnerabilidad de los niños y la necesidad de tomar medidas especiales de protección. Este principio de protección especial guía la formulación de políticas públicas y de los enfoques legales. Por lo tanto, se tiene que tomar en cuenta y valorar las necesidades particulares de los niños involucrados en el caso de reclutamiento y trata por el crimen organizado. En resumen, los principios éticos fundamentales están plenamente incorporados en la legislación, por lo tanto hay un enfoque ético y jurídico sólido y coherente para abordar el reclutamiento y trata de personas. Valga la pena decir que son modalidades de esclavitud moderna. Hay un tercer elemento, bueno, donde es clarísimo que estas prácticas representan el delito de trata. Bueno, porque ahí hay captación, ahí hay aprovechamiento, ahí hay asimetría de poder, bueno, que son elementos constitutivos de la trata. Lo que ha ocurrido desde el punto de vista de política pública es que esa modalidad de trata fue invisibilizado. Al adolescente se le ve como terrorista, pero el adulto que se aprovechó de los adolescentes se le ve, bueno, como un agresor que lo que hizo fue puso niños para delinquir y no se ve la complejidad que representa la trata de personas. Bueno, las modalidades ya las comenté, distintas formas de participación, distintas formas de involucramiento, bueno, que dan cuenta de que los niños tienen distintos niveles y tipos de participación y no descartamos que esta participación también ocurra en otros ámbitos del territorio nacional, territorios de frontera, en el arco minero del Orinoco o incluso en la propia ciudad de Caracas hacia el este, lo que implica la comunidad de Petare, bueno, que hay otras bandas que también hacen vida. Fíjense, se pudo haber detenido o incluso ajusticiado a los líderes de la banda. Y ahí yo digo al principio que se pueden eliminar a los participantes, o sea, pueden los actores ser distintos, pero el fenómeno continúa exactamente igual. El fenómeno no ha desaparecido porque las causas estructurales que estimulan esto siguen exactamente igual. Bueno, y también identificamos la ausencia de políticas públicas, ¿no? No hay políticas públicas desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista de atención para el abordaje de esta problemática y sobre todo intervención desde una perspectiva de derechos humanos, desde la lógica de los derechos humanos. Ahora, hay un sexto criterio, bueno, que la importancia de diseñar lineamientos estratégicos para el diseño de políticas públicas. Desde una perspectiva bioética y basada en derechos humanos, hay directrices que son estratégicas, que son claras, que se tienen que incorporar en esta modalidad de protección. La participación activa de los niños, el fortalecimiento del tejido social, la escuela como espacio de protección, servicios integrales y centrar en necesidades específicas de los niños afectados, atender las causas estructurales vinculadas a la pobreza y a la falta de oportunidades, que no son elementos necesarios para poder hablar de protección y de atención. Fíjense que estos 6 elementos giran en torno, bueno, a lo que representa el reclutamiento y la trata de niños. O sea, vean la complejidad del fenómeno y la necesidad de tomar medidas urgentes. Siguiente, por favor. Bueno, haciendo un balance general, el marco jurídico revela la tipificación desde el punto de vista jurídico de la trata de personas, entendida como esa modalidad de reclutamiento, captación y aprovechamiento, como son una asimetría de poder frente a una víctima que es especialmente vulnerable. Hay una coherencia entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional. Hay normas jurídicas clarísimas que hablan sobre la protección de los derechos de los niños, y la importancia del análisis del interés superior del niño, la prioridad absoluta, la igualdad y la no discriminación, y el luz de las familias, bueno, a los fines de poder establecer mecanismos efectivos de protección. Por lo tanto, hay una correspondencia bioética y legal. Siguiente. Cuando hablamos de la bioética, hablamos de la autonomía en el ejercicio de los derechos, hablamos de la dignidad que tienen todas las personas y estas prácticas amenazan sin duda la autonomía y la voluntad de las personas. El niño reclutado forzosamente o forzadamente, ahí hay un compromiso a la voluntad. Y fíjense que en el delito de trata, haya o no haya consentimiento, igual es trata. Entonces, en términos de reclutamiento por el crimen organizado, haya
o no haya consentimiento, igual tiene que ser identificado como reclutamiento forzado. Es un elemento interesante poderlo visibilizar y sobre todo dar la discusión suficiente para crear teorías jurídicas que avalen estas afirmaciones. La importancia de la beneficencia y la protección de las víctimas, el no hacer daño y la prevención y atención de las víctimas, justicia y acceso a recursos y mecanismos efectivos de protección. Y fíjense que aquí no basta solo el acceso formal, yo poder acudir a un consejo de protección, a la policía de investigación, al Ministerio Público, sino tiene que haber un acceso material, es decir, mi necesidad jurídica tiene que ser perfectamente satisfecha. No basta que yo haga una denuncia si esa denuncia no tiene curso y no surte los efectos jurídicos y sociales necesarios en términos de protección. Entonces, ese acceso tiene que ser integral y colocando como foco del proceso la protección de los niños y los adolescentes. Siguiente. Bueno, aquí es importante entender, bueno, que el reclutamiento de los niños por el crimen organizado es una forma de esclavitud moderna bajo la modalidad de trata de personas. Esto se invisibilizó en todo el discurso oficial, se invisibilizó en la intervención de los organismos de justicia, en el caso de la Cota 905, La Vega y el Cementerio, y se ha invisibilizado en el discurso en términos de prevención. La trata generalmente la vinculamos a delitos transnacionales, pero también hay unas modalidades de trata que ocurren dentro del territorio de un país. Y desde nuestro punto de vista jurídico, el reclutamiento, la captación del crimen organizado a niños y adolescentes es una modalidad de trata de personas. Pero para poder llegar a esa conclusión, necesitamos una respuesta integral y sobre todo un enfoque ético y de derechos humanos que nos permita ver a los niños como unas víctimas especiales, de que hay unas causas subyacentes a esta problemática que empujan a los niños a la incorporación de estos grupos armados. Siguiente. Bueno, hay distintas modalidades, formas de participación y es importante entender, bueno, que la protección de los niños tiene rango constitucional y tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder evitar y sancionar estas prácticas de violencia. Y sobre todo, hay que tener siempre presente que en estos mecanismos de captación, todos los elementos constitutivos de la trata se materializan. Por eso nosotros insistimos tanto que cuando hablamos de reclutamiento, implica el delito de trata de personas. Siguiente. Bueno, la falta de políticas públicas, hay una deficiente respuesta del Estado, hay una invisibilización total de los niños, es una problemática que es compleja y que es preocupante. La problemática del reclutamiento y del crimen organizado es una problemática exclusivamente del mundo de adultos, es una problemática que también afecta a niños y adolescentes, y en la medida que persista la crisis política, la crisis económica, la conflictividad social, la falta de mecanismos de coordinación institucional, sobre todo la falta de voluntad política, la lucha contra la corrupción, el delito se va a seguir cometiendo. Pueden cambiar los actores, pero la película va a seguir ocurriendo. Y esos son elementos y son factores que contribuyen a esta forma de violencia y sobre todo la falta de políticas públicas. Siguiente, por favor. Y ahora, ¿cuáles son los lineamientos estratégicos? ¿Por dónde empezar en términos propositivos, más allá de la denuncia? Bueno, hay que atacar las causas subyacentes. En Venezuela, ustedes lo saben, tenemos un contexto de emergencia humanitaria compleja de muchísimos años que ha generado violaciones masivas de derechos humanos y por lo tanto ha llevado a una insatisfacción generalizada de derechos, especialmente económicos, sociales y culturales. En la medida que eso continúe, la violencia se va a seguir colando como una filtración. Es importante atacar las causas subyacentes de esta forma de violencia como primer elemento de prevención. Mientras la pobreza, la desigualdad, la desescolarización, la violencia en el seno de la familia continúen, bueno, esas causas van a ir gravitando y generando otras manifestaciones de violencia. Entonces, atacar las causas subyacentes tiene que ser un lineamiento estratégico. Por otra parte, la política pública, entendida como esa estrategia a corto, mediano y largo plazo, tiene que ser integral, tiene que ser holística y tiene que ser intersectorial, que permita abordar en su totalidad las distintas aristas que representa el delito de reclutamiento y trata de niños.
Históricamente, los niños han estado invisibilizados de políticas públicas a pesar de que existe mandato constitucional de que son prioridad. O sea, estas políticas públicas tienen que ser entendidas como esa acción con objetivos a corto, mediano, largo plazo, con inversión pública, con mecanismos de participación, con estrategias de rendición de cuentas que permita la transformación de la realidad de los niños. Otro elemento clave tiene que ser acceso a políticas sociales básicas y servicios públicos. Fíjense que en la Cota 905, y sobre todo también lo vimos en las zonas mineras, había una ausencia total del Estado. Y estas ausencias ocurren al principio de la física básica. Espacio desocupado, espacio que otro cuerpo toma. Entonces, esa ausencia de Estado conlleva el control de los grupos armados. Entonces es importante los servicios de protección en salud, en educación, en recreación, los comunicacionales, sobre todo desde una mirada sensible al género, donde haya mecanismos especiales de protección a la mujer, de protección a la madre, sectores vulnerables, son elementos necesarios para hablar de acceso a servicios públicos y sobre todo que sean servicios integrales y centrados en las necesidades de los niños. El fortalecimiento del papel de la escuela. Ahí nosotros rescatamos, miren, la escuela, a pesar de todos los problemas que puede tener el sistema educativo, sigue siendo un espacio de protección. Probablemente el docente es el primer actor de protección que tiene el niño. Y muy probablemente el niño, en factores de riesgo, a la primera persona que va a pedir ayuda es a la escuela. Por lo tanto, tenemos que reivindicar la escuela como ese espacio de seguridad y de protección. Y hacer el docente un actor clave en términos de prevención y en términos de protección. Pero eso exige también un acompañamiento especial al docente. Y otro elemento que es indispensable es la investigación y la sanción del reclutamiento como delito de trata de personas. No puede quedar invisibilizado el delito, no puede haber impunidad del delito. Entonces, en función a eso, son algunas estrategias y lineamientos que deben guiarse para la formulación de políticas públicas. Siguiente. De esta manera, ya para cerrar, primero agradecer el espacio, sobre todo agradecer la visibilidad de este tema, entendiendo que este tema no solo es para una población determinada o en zonas especialmente de vulnerabilidad, cualquier persona puede estar afectada por el crimen organizado. Y lo que queremos con estos esfuerzos es poder visibilizar la importancia de la protección de los niños y cómo los niños son víctimas especialmente sensibles y vulnerables. Si cuando hablamos de reclutamiento del crimen organizado, estamos hablando de trata de personas. Y aquí yo quiero cerrar citando un informe, una frase del Informe Mundial de Violencia contra los Niños del año 2006, que dice que todas las formas de violencia contra los niños son prevenibles. Ninguna forma de violencia contra el niño se justifica y todas las formas de violencia se pueden prevenir. Ese es nuestro llamado. Estas comunidades no están condenadas a la violencia. Hay un capital social interesante, fortalecer las figuras de las defensorías del niño, la participación comunitaria, que no son elementos claves para poder generar espacios seguros y espacios de protección. La infancia dura muy poco, los efectos perjudiciales duran toda la vida. La historia de niños y adolescentes captados por el crimen organizado es una historia caracterizada por la violencia. O sea, todos tenemos la corresponsabilidad de poder transformar estas realidades y poder generar un entorno seguro y que el niño pueda vivir sus derechos de forma plena y efectiva en un entorno de seguridad y protección. Un abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto.